de lo que vinimos desarrollando en la lección anterior, en la lección 5. ¿Qué habíamos dicho o qué conclusiones habíamos sacado de lo que sería el tratamiento particular que se le pueden dar a los derechos autorales en cuanto a su limitación patrimonial? ¿Qué son los derechos patrimoniales en los derechos de autor? Los derechos patrimoniales tienen una vigencia, vamos a decir, duran toda la vida del autor más 70 años posterior a la muerte. Así mismo, ese es el periodo de duración de los derechos patrimoniales. ¿Pero qué son? Todo Básicamente, ¿qué son los derechos patrimoniales? Equivale a una beneficio, propiedad. regalías que Eduardo, incluso beneficios, regalías que el autor debe obtener por el uso o la explotación de una obra. bien, líneas generales es básico, eso sí, es la retribución económica que percibe el autor por propio derecho y mediante la explotación de su obra. Recuerden que no podemos presumir la gratuidad del trabajo artístico. Al igual que cualquier otro trabajo merece una remuneración, y es por ello que la misma normativa laboral nos dice a nosotros que no se presume la gratuidad del trabajo. La expresión artística tiene una valoración tan igual que cualquier otro trabajo intelectual. Ahora bien, ¿cuáles eran las características del derecho patrimonial? No Es quiero que se embargable, apuren todos, de a uno nomás. embargable, por Bien. ejemplo, hasta el ¿Existe una 25%. proporción embargable o es todo el importe? ¿Perdón? 25%, hasta el 25% se pueden volver. Hasta el 25%. Exactamente. ¿Qué pasa con las tres cuartas partes? Con el restante del 100%, el 75%. No se podría embargar. ¿Por qué? La respuesta es básica, porque la ley no permite. La ley dice que tres cuartas partes son inembargables, lo cual llega a hacer deducible que una cuarta parte sí es embargable. Recuérdense, no sé si era con este grupo o con qué grupo había dado el ejemplo de la torta. Agarramos una torta y partimos en 4 pedazos iguales. Un pedazo representa a una cuarta parte. Esa cuarta parte es la única parte que puede ser embargable en cuanto al patrimonio. Lo restante de las 3/4 partes son inembargables por una cuestión legal. La misma ley determina cuál es el límite. Bien, ¿cuáles eran otras características? Y con esto terminamos el resumen y nos vamos a entrar a la última parte de las limitaciones. Es embargable, me dijeron, genial. Hacen ese ping-pong entre el derecho moral y el derecho patrimonial. Uno es esto, esto es lo otro, esto es esto es lo otro. Es una manera fácil de poder identificar. Si uno me dice sí, voy a estar feliz. Eso quiere decir que al menos llega a nuestra Sí, clase. doctor. Renunciable también es. Genial. Perpetuos, Exactamente. inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, profesor. Expropiables también. No, 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 no. Ana Belén, equivocadísima. Todo Ah, lo que pero sea profe. hace referencia al derecho moral. Moral. Nosotros ya pasamos eso, estamos ahora en el derecho patrimonial. El derecho patrimonial sí es transmisible, es cedible, es renunciable, prescribe con el tiempo, dura solamente toda la vida del autor y se limita hasta los 70 años posterior a su muerte, puede ser heredado a sus hijos, a legatarios, puede darse en donación, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos al desarrollo del contenido. Voy a cerrar la cámara. No sé si el doctor Mersán tiene algo que agregar a este punto y darnos un paneo general de lo que vamos a pasar a desarrollar en la lección 6, cuando hablamos de la última parte, la limitación de los derechos patrimoniales. Doctor.
No, pasa nomás. Genial, gracias. Cuando puedan ver la pantalla, necesito que me confirmen, por favor. ¿No se ve? Aún no, profesor. Ahora sí, Ahora doctor. recién, doctor. Ahí está. Genial, genial. Vamos a hacerlo rapidito y vamos a ir dejando las preguntas para después, ¿les parece? Excelente, doctor. Ok, doctor. Nos adentramos en el desarrollo del contenido de la lección sexta, en donde vamos a hablar sobre las limitaciones del ejercicio del derecho de autor en la última parte. Recuerden que esto lo venimos hablando hace 3 unidades. Es importante reconocer que el autor goza de la exclusividad de realizar por sí o de autorizar a un tercero la explotación económica de la obra y de obtener un derecho pecuniario por la explotación de la misma. A esto es lo que nosotros llamamos y lo reconocemos como derechos patrimoniales. Y los derechos patrimoniales no son otra cosa que aquellos derechos que ayudan a concebir y a reconocer el patrimonio de la persona física en este caso. Hago la pregunta, ¿cualquier persona puede ser autor? No solamente la persona física. Física. Ok, genial. Ahora les cambio la pregunta. ¿Cualquier persona puede ser titular de derecho patrimonial? Sí. Bien. Ahora bien, existen excepciones a este ejercicio de los derechos autorales dentro de las legislaciones, ya que las mismas son diversas según la región, el país y los tratados y acuerdos internacionales a los cuales se ayornan. Los mismos autorizan la realización de determinadas reproducciones y comunicaciones públicas sin exigir la autorización previa del autor o del titular de derecho. Estas pueden ser la misma persona o pueden ser 2 personas distintas. Estas son limitaciones y excepciones al ejercicio de los derechos de autor que deben entenderse como una limitación o excepción a la protección del derecho de autor, que a su vez restringe el derecho absoluto del titular a la utilización económica de la obra. Estas limitaciones no afectan al derecho moral del autor, ya que solo afectan a los límites patrimoniales. Sus facultades exclusivas se limitan a la explotación de la obra. Solo pueden ser aplicadas luego de que el autor haya ejercido el derecho moral de divulgación, es decir, la primera publicación de la obra realizada con autorización del autor. ¿Cómo se llama aquella obra que no ha sido lanzada por medio de la comunicación pública o no haya sido divulgada? Inédito puede ser. Así mismo, correcto. Bien. Es por eso que resulta muy razonable que pueda existir un interés general de la sociedad en acceder a la cultura por los medios que puedan estar al alcance de todos. Pero ese interés no debe colisionar con la forma directa del legítimo derecho del autor de gozar de una retribución económica de su obra. Debemos de entender que históricamente las artes pasaron por periodos de transición bastante pintorescos, por no llamarlo de otra manera, ya que lo que hoy nosotros conocemos como espacios artísticos no son lo que inicialmente se han considerado como espacios artísticos. Lo que hoy para nosotros es un espacio de disfrutar de un arte de verdad en cualquiera de sus modalidades, inicialmente arrancó con que determinadas personas o pertenecientes a ciertos grupos sociales nada más podían beneficiarse del disfrute de las artes, precisamente porque se consideraba que era un privilegio para unos pocos. Es así que las legislaciones reconocen este derecho ante la sociedad de acceder a un conocimiento, también reconoce el derecho patrimonial del autor por sobre la elaboración de sus obras, y es así que debe haber un justo equilibrio entre los derechos patrimoniales y las limitaciones al ejercicio de los derechos de autor. Lo comentado se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en cuyo artículo 27, entre otras cosas, expresa que toda persona tiene derecho a gozar de las artes, a participar del progreso científico y formar parte de la vida cultural. Toda persona tiene el derecho a la protección de los derechos morales y materiales que le corresponden por razón de producciones científicas, literarias o artísticas.
Asimismo, es reconocida perdón, por la 9ª Conferencia Internacional Americana reunida en 1948 en el marco de la Organización de los Estados Americanos, y en cuyo artículo 13 se dispone que toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales. Tiene asimismo el derecho de la protección de los derechos morales y a su vez los materiales que le corresponden en razón de los inventos, obras literarias y artísticas de que éste sea autor. Este reconocimiento de los derechos morales y los derechos patrimoniales lo vamos a encontrar en acuerdos internacionales ratificados y canjeados por nuestro país, y asimismo también lo vamos a poder encontrar dentro del pliego de nuestra Constitución Nacional. Habíamos dicho en la segunda clase que los derechos de autor y los derechos conexos tienen rango constitucional. Así, ambas declaraciones que habíamos mencionado reconocen la existencia de un derecho de acceder a la cultura, y por otro lado también se asegura a favor de los autores el reconocimiento de sus derechos morales y patrimoniales por la creación y explotación de su obra. Con esto se puede demostrar que de manera indiscutible la interdependencia entre el derecho de autor y el derecho a la cultura, siendo estos derechos interconectados, no pueden subsistir el uno sin el otro, siendo necesario para su existencia. Así también el establecimiento de los límites y de excepciones al ejercicio de los derechos de autor llegan a permitir la utilización de las obras sin necesidad de autorización ni pago de remuneración algunas en situaciones específicas. ¿Cuáles eran esos casos específicos? Ya habíamos mencionado uno de ellos. Los fines didácticos, por ejemplo, eso es lo que vamos a tratar en fecha de hoy. Estos límites al derecho de explotación están dados en nuestra legislación en los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 46. Los motivos consagrados en las legislaciones son de orden educativo, cultural, científico, informativo, y dentro de estos ámbitos podemos encontrar que las razones se desarrollan según las legislaciones y las limitaciones a los ejercicios de los derechos de autor. ¿Alguien tiene su ley de derecho de autor a mano? Yo creo que todos. Yo, doctor. Cristian, ¿qué dice el artículo 38? Dice, artículo 38. Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, en los casos siguientes: cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés lucrativo, directo o indirecto; las efectuadas con fines de utilidad pública en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas, de pequeños trozos musicales o de parte de obras de música, siempre que el público pueda asistir a ellos gratuitamente; cuando se traten de copias únicas y personales que con fines exclusivamente didácticos utilicen los docentes en establecimientos de enseñanza. Bien, en el artículo 38 encontramos algunas excepciones a esta limitación, y para ello quiero darles algunos ejemplos. Recuerdan que en la clase anterior y en la anterior, creo que ya habían hablado con la doctora Natalia, aquello que se impone como pago de regalías a las sociedades de gestiones colectivas en cuanto a la explotación de una obra artística, como por ejemplo son los temas musicales. Cuando tenemos un recinto comercial, nosotros sí estamos obligados a pagar por una cuestión normativa, por la reproducción de la música. Ahora bien, ¿qué pasa del ámbito doméstico? Por escuchar música en casa no pagamos nada, por conectar la radio y poner la música a un volumen específico para que se escuche en toda la casa y otras partes del hogar. No estamos abonando ningún canon porque la misma ley nos dice que esa es una excepción, el ámbito doméstico, toda vez que la explotación de la misma no sea con fines lucrativos. Eso quiere decir que si yo tengo un negocio comercial, la situación varía y cambia y no forma parte ya de la excepción, sino de la regla normal. Ahora bien, por darles otro ejemplo, también se pueden dar acontecimientos familiares en donde
las personas en el ámbito doméstico, también entiéndase, puedan disfrutar de esa obra artística como el tema musical. ¿Qué pasa con los fines didácticos? Yo, profesor de la Cátedra de Deontología Jurídica del 12º semestre, turno mañana de esta casa de estudios, no cuento con un material bibliográfico actualizado que se utiliza como cabecera dentro del desarrollo de la malla curricular. La Cátedra de Ontología Jurídica utiliza un libro que se llama Deontología de la Profesión del Abogado de Carlos Lega, que no forma parte de una bibliografía básica actualizada. Y a su vez, esa misma bibliografía se encuentra fuera de circulación debido a que ya no se han, las editoriales no han replicado las tiradas actualizadas por alguna cuestión particular del titular o de sus legatarios, etcétera. Y es por eso que nosotros mismos podemos contar con una copia privada con fines didácticos para poder desarrollar el contenido programático. Eso quiere decir que la cosa es mía, ¿sí? Esa copia es privada. No es para que yo pueda darle a fulanito de tal para que haga su copia, no. Si fulanito de tal tiene, vaya a solicitar para su copia privada a la institución que se encarga de regular la actividad educativa, en este caso la biblioteca de la Facultad de Derecho. Esa copia privada yo puedo tener solamente una, no puedo tener 10. Es una copia única y exclusiva. Lo mismo pasa con otros materiales, como por ejemplo en su momento estaban los discos compactos o las cintas de cassette, por ejemplo, que más de uno ha de recordar en este grupo que teníamos que poner un bolígrafo de una marca específica y poder retroceder dando una vueltita para volver a escuchar, ¿verdad? Eso lo podíamos regrabar incluso, había cassettes regrabables. En el caso de los discos compactos teníamos miedo que se nos pueda rayar y utilizábamos técnicas rudimentarias como por ejemplo meter en el freezer o limpiar con un poco de alcohol rectificado para quitar las rayaduras, en el caso que teníamos un solo ejemplar. Pero legalmente podemos volver a tener una copia privada, pero una sola copia es la que la ley permite. Eso es en cuanto a las referencias del artículo 38. ¿Qué menciona Cristian el 39? Artículo 39. Respecto de las obras ya divulgadas, es permitida sin autorización del autor ni pago de remuneración. 1. La reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido. De artículos o de breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados. 2. La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización, o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo un ejemplar que haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables. 3. La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas en la medida justificada por el fin que se persigue. 4. La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas u otros lugares públicos o de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un arte diverso al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el nombre del autor si se conociere, el titular de la obra si lo obtuviera y el lugar donde se encuentra. 5. El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro. 6. La reproducción de las obras mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico para uso exclusivo de incidentes, siempre que la misma no persiga un fin lucrativo o que las copias no sean objeto de
utilización a título oneroso. 7. Cuando la obra constituya un signo, emblema o distintivo de partidos políticos, asociaciones y o entidades civiles sin fines de lucro. Las reproducciones admitidas en este artículo serán permitidas tanto no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Gracias. Varios de los ejemplos ya los mencionamos en el punto anterior, pero no está de más recalcar algunos de ellos. Y uno de ellos es aquella manifestación expresa de la traducción al sistema Braille, por ejemplo. Y más de uno me va a decir, profe, pero eso no es gratuito. Es cierto, no es gratuito, pero específicamente nosotros estamos abonando por la transcripción o la traducción a la lectura de ese sistema. Entonces, en ese caso, toda vez que sea para una copia privada, yo lo puedo hacer para mí, pero no lo puedo hacer con los fines comerciales. Siempre esa va a ser la excepción, cualquiera sea la situación. Podemos entender también de aquellos fragmentos literarios a que hacían referencia en los trabajos de investigación. Ya habíamos hablado nosotros en su momento de lo que son las citas, por ejemplo, y siempre lo que tenemos que saber que en esos casos, aparte de la protección de los derechos patrimoniales, que en este caso es una excepción, lo que no podemos obviar son los derechos morales y debemos de reconocer dentro de entre líneas a qué autor estamos mencionando, qué parte de su frase literaria estamos utilizando y de manifestar la idea que queremos contrastar en nuestro escrito judicial, por ejemplo. Y el último ejemplo que les quiero dar para ir avanzando es el caso de la Biblioteca Central del Congreso Nacional, Biblioteca Central y Archivo del Congreso Nacional, que tiene algunos libros que ya están en estado de descomposición incluso, y van realizando sus propias copias privadas. Incluso no lo hacen específicamente para ponerlo a disposición del público, pero lo hacen precautelando y resguardando la destrucción total de esa obra literaria eventualmente. En un momento me tocó visitar ese lugar, entre paréntesis les comparto, y se estaba haciendo una restauración de una obra bibliográfica, una obra literaria específicamente, y tiene un procedimiento bastante complejo, demanda muchísimos gastos, pero lo hacen porque formaba parte del patrimonio cultural, del acervo cultural de la República del Paraguay. Entonces, esos son algunos límites que vamos encontrando dentro de la propia legislación. ¿Qué dice el artículo 40? Artículo 40. Se permite realizar, sin autorización del autor ni pago de remuneración, cita de obras lícitamente divulgados, con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, y a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se perciba. Específicamente lo que habíamos mencionado en la parte anterior, en el caso de los derechos de citas, por ejemplo, no hacemos una transcripción entera, sino utilizamos un pequeño fragmento bibliográfico mencionando siempre al autor y reconociendo su obra, enmarcados dentro de lo que es el derecho moral. En este caso no estamos pagando por usar un renglón de su bibliografía, sino que los usos honrados y el derecho moral, al igual que el derecho patrimonial, dentro de sus excepciones me permite utilizar una parte, pero me obliga a mencionar al autor de ese fragmento literario. Y lo hacemos siempre, lo hacemos en trabajo de investigación, en escritos judiciales, cualquiera sea la especialidad del derecho, lo utilizamos de manera muy común. El artículo 41, Cristian. Artículo 41. Es lícita también, sin autorización ni pago de remuneración, siempre que se indique el nombre del autor y la fuente, y que la reproducción o divulgación no haya sido objeto de reserva expresa. Numeral 1. La reproducción y distribución por la prensa o la transmisión por cualquier medio de artículos de actualidad sobre cuestiones económicas, sociales, artísticas, políticas o religiosas,
publicado en medios de comunicación social o divulgado a través de la radiodifusión sin perjuicio del derecho exclusivo del autor a publicarlos en forma separada, individual o como colección. Numeral 2. La difusión con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medios sonoros o audiovisuales, de imágenes o sonidos de las obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información. Numeral 3. La difusión por la prensa o la transmisión por cualquier medio, a título de información de actualidad, de los discursos, disertaciones, alocuciones, sermones y otras obras de carácter similar pronunciadas en público, y los discursos pronunciados durante actuaciones judiciales, en la medida en que los justifiquen los fines de información que se persiguen, sin perjuicio del derecho que conservan los autores de las obras, difundidas para publicarlas individualmente o en forma de colección. Y, numeral 4, la emisión por radiodifusión o la transmisión por cable o cualquier otro medio, conocido o por conocerse, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una fotografía o de una obra de arte aplicada, que se encuentren situadas permanentemente en un lugar abierto al público. Genial. Yo creo que lo único resaltante en este artículo, o sea, todo es importante, pero lo que debemos de aclarar, porque está bastante específico y detallado, lo único que tenemos que detallar en este caso es la frase que utiliza siempre nuestra normativa, que si bien es cierto, es relativamente nueva, ya requiere ciertas modificaciones porque, como había dicho la doctora Natalia, la ciencia avanza, pero lastimosamente las leyes no van a la par de la ciencia. Entonces es importante esa protección previsora que tuvo nuestra normativa cuando se mencionan la protección por medios magnéticos o electrónicos o cualquier otros medios conocidos o por conocerse. Esa es una forma previsora de poder resguardar la explotación de las artes debido a que podrían eventualmente generarse nuevas formas de explotación o de comunicación de las obras y que puedan llegar a afectar a la transmisión de las mismas. Entonces, ese es un punto fundamental que no solamente lo tenemos en este artículo, sino también tuvimos ya en artículos precedentes y vamos a tener también en los siguientes. ¿Qué dice el 42, Cristian? Artículo 42. Cualquier organismo de radiodifusión podrá, sin autorización del autor ni pago de una remuneración especial, realizar grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización por una sola vez en sus propias emisiones de radiodifusión de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir. Dicha grabación deberá ser destruida en un plazo de 3 meses, a menos que se haya convenido con el autor uno mayor. Sin embargo, tal grabación podrá conservarse en archivos oficiales, también sin autorización del autor, cuando la misma tenga un carácter documental excepcional. En este caso, cuando hablamos de organismos de radiodifusión, nos está diciendo que pueden fragmentos de una obra poder grabarse con método auxiliar, pero solamente su comunicación o su reproducción diferida se lo puede hacer de manera efímera. Eso quiere decir que de forma temporal, luego termina. Como el modo efímero que conocemos en el uso de las comunicaciones y la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Hacemos por una vez y luego lo suspendemos. Pero también tenemos la opción, o sea, los organismos de radiodifusión tienen la excepción de poder generar un archivo en donde se pueden resguardar aquellas obras o fragmentos, qué sé yo, de alocuciones o de disertaciones, ponencias, etcétera, obras en vivo, y lo pueden guardar de manera particular, lo cual no les habilita a poder explotar comercialmente dichas obras. Y no quiere decir que en cualquier otro momento los mismos puedan sacar a relucir.
¿Qué dice el 43? Artículo 43. Es lícito, sin autorización del autor ni pago de remuneración especial, que un organismo de radiodifusión retransmita o transmita públicamente por cable una obra originalmente radiodifundida por él con el asentimiento del autor, siempre que tal retransmisión o transmisión pública sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o transmisión pública sin alteraciones. En la clase anterior habían hablado con la doctora Natalia sobre aquellas actividades en donde nosotros pagamos un importe por beneficiarnos de la explotación de esa obra y a veces utilizamos nuestros propios teléfonos celulares para poder retransmitirlo. ¿Se acuerdan de esa clase? Eso es más o menos similar lo que pasa en este caso, pero la variante es que se dan con las radiodifusoras. Ellas también tienen ciertas limitaciones, al igual que los canales de cable y ciertos canales de aire también según la modalidad de lo que van a retransmitir, que no se asume tampoco la gratuidad de la retransmisión. Eso genera un costo adicional para o el que compró los derechos o el mismo titular que es quien va a vender la explotación de los mismos. Entonces tampoco se puede asumir la gratuidad de las retransmisiones. ¿Qué dice el artículo 44? Artículo 44. Es lícita la copia para uso exclusivamente personal de obras publicadas en forma gráfica o en grabaciones sonoras o audiovisuales, siempre que se haya satisfecho la remuneración compensatoria a que se refiere el capítulo cuarto del título cuarto de la presente ley. Sin embargo, las reproducciones permitidas en este artículo no se extienden, numeral primero, a la de una obra de arquitectura en forma de edificio o de cualquier otra construcción. 2. A la reproducción integral de un libro, de una obra musical en forma gráfica o del original o de una copia de las bellas artes, hecha y firmada por el autor. Y 3. A una base o compilación de datos. Genial. En este caso, tampoco podemos asumir la gratuidad, con excepción de esta parte o esta descripción, en donde o el mismo titular reconoce, aduce o cede la utilidad, o a su vez podamos encontrar el peligro inminente de que la obra se pueda perder. Pero aún así, lo único que nosotros podemos hacer es poder ayudar a resguardar ese patrimonio, como lo habíamos mencionado en el artículo 41, 42, 41 creo que era, de aquellas obras artísticas que se encuentran expuestas en la intemperie, por ejemplo, como pueden ser aquellas pinturas murales o aquellas estatuillas que con el correr del tiempo se pueden lograr perder. Y eso ya eventualmente no depende de la injerencia del ser humano, sino que a veces los factores climáticos hace que esas obras puedan perderse con el correr del tiempo. Existen países que resguardan obras artísticas de artistas mundialmente reconocidos y que han marcado un hito en el tiempo en el que han desarrollado la explotación de su arte, y esas obras hoy día están guardadas de una manera bastante considerable y cuya conservación misma demanda un costo bastante elevado. Y la gente que va a disfrutar de esas obras abonan un canon específico para el acceso a la misma, y te dan ciertas pautas o ciertas indicaciones de no aglomerarse, no quitar fotos con flash y demás, que de alguna u otra forma están reconociendo la protección de las mismas obras. Esto también se puede dar para los medios de radiodifusión en cuanto a sus bibliotecas, o en este caso videotecas particulares, pero que la finalidad sea meramente el archivo de la misma. No hay derecho de explotación comercial acá. ¿Y qué dice el último artículo, el 46, Cristian? Artículo 46.
Los límites a los derechos de explotación respecto de los programas de ordenador serán exclusivamente los contemplados en el capítulo 2 del libro 7 de esta ley. Los programas de ordenador, perdón, tienen un tratamiento particular. Si es que hay algún informático acá en el curso, seguramente en su momento va a tomar la palabra, pero esos mismos programas de ordenador son reconocidos dentro de los derechos, perdón, dentro de los derechos de autor y los derechos conexos como una particularidad a la creación intelectual, ya que los algoritmos que ellos utilizan forman parte de una secuencia lógica que llegan a crear un producto. Y vale la redundancia, ese producto resulta de la creación o del intelecto humano. Es también por eso de que no se puede asumir la gratuidad del trabajo de aquellos ordenadores, aquellos programadores informáticos, ya que asumimos que el conocimiento teórico práctico que ellos realizan materializando ese trabajo incumbe una labor en particular. Así que tampoco eso lo podemos ir pasando por pasar. Eso también reconoce eso también incumbe un reconocimiento moral, al igual que el derecho patrimonial de la explotación de esos programas de ordenador. Así es que los motivos que se consagran dentro de las legislaciones son de orden educativo, cultural, científico, informativo, y dentro de este ámbito hay razones que logran desarrollar que las legislaciones vayan con las limitaciones al derecho de autor. Vamos a hablar de la vigencia en el tiempo de los derechos de autor. Nosotros ya sabemos que nuestro derecho de autor dura toda su vida y más 70 años después de su muerte. Otra de las limitaciones a los derechos de autor desde el punto de vista patrimonial están dadas por el transcurso del tiempo. Esto debe hacerse posible el acceso a las obras en algún momento al público en general por el transcurso del tiempo. Existen diversos plazos en las legislaciones respectivas, pero la gran mayoría de ellos dan una protección que van desde los 50 años en adelante después de la muerte del autor. La finalidad de la misma es fomentar el acceso de las obras protegidas por el derecho de autor al público en general. El patrimonio cultural debe ser accesible, luego de un tiempo prudente debido a que es prácticamente imposible encontrar a todos los herederos y así poder armonizar sus voluntades. En cuanto a la vigencia del tiempo, esto es nada más que referencial, ya que la base por lo general son 50 años y hay países que, como México, por ejemplo, que reconocen hasta los 100 años después de la muerte del autor sus derechos patrimoniales. En nuestro país se da durante toda la vida del autor y hasta los 70 años después de su muerte. Es así que el convenio de Berna originalmente no establecía un plazo mínimo. Recién a partir del año 1971 se mantuvo un mínimo convencional de 50 años después de la muerte del autor. Hablamos ya de lo que hace a nuestra legislación. En el artículo 47 podemos hablar de una particularidad en donde hacemos referencia de las obras que se realizan en coautoría. El derecho patrimonial durará toda la vida del autor y hasta 70 años después de su fallecimiento y se transmitirá por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. En las obras en colaboración, el periodo de protección se contará desde la muerte del último coautor. Esto ya lo habíamos desarrollado también en la unidad 5, así que es un repaso otra vez. En cuanto a que las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración es de 60 años a partir de su divulgación o desde que el autor revele su identidad. Según el artículo 48, las obras anónimas y seudónimas tienen un plazo de duración de 70 años a partir del plazo de 1 año de su divulgación, salvo que antes de cumplido este lapso de tiempo, el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. En las obras colectivas, los programas de ordenador, perdón, disculpen, en las obras audiovisuales y las obras radiofónicas, el derecho patrimonial se extinguen a los 60 años de su primera publicación o en su defecto al de su terminación. Es importante entender que hay algunos aspectos dentro de la misma norma que ha sido variado con el correr del tiempo y se han ido adaptando a situaciones particulares
o a situaciones específicas cuyo tratamiento ha sido reconocido según el correr del tiempo. A estos efectos tenemos que considerar siempre la seguridad de los derechos autorales aducidos al creador de una obra y también al titular de la misma, que repetimos una vez más, no siempre van a ser la misma persona, pero por regla general se asume que el autor es el titular de la obra. A efectos de dar seguridad a los plazos, los mismos se calculan cuando hablamos de los años luz, el día 1 de enero del siguiente año de la muerte del autor para su divulgación y publicación o terminación de la obra. En materia de derecho, cuando hablamos de un año luz, hablamos de un año civil o un año fiscal. Y ese mismo año inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Eso es importante que vayamos considerando para próximas cátedras incluso también. Ahora vamos a hablar del dominio público pagante. ¿Qué es el dominio público? Hemos dicho que los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y unos años más después de su muerte. Al vencimiento del término de la protección de los derechos de autor, el autor de la obra, la autoría de la obra pasa al dominio público. En consecuencia, su uso y disfrute es libre. O sea, no tenemos que abonar ningún canon por poder disfrutar de esa obra. Sin embargo, existen algunas legislaciones en donde se pueden explotar las obras cuyos derechos patrimoniales se han extinguido, pero por su utilización deben abonarse al Estado o a organismos autorales autorizados una retribución por la explotación de la obra para el fomento de las actividades culturales. Estas obras que pasan al dominio público para su utilización en nuestra legislación se deben respetar la paternidad del autor, la integridad de la obra y la explotación que es la que obliga al pago. En nuestro país, una vez cumplidos los 70 años, después de la muerte del autor y ya viendo todos sus herederos beneficiados de la explotación de esa obra, pasa al dominio público. Eso quiere decir que el Estado es el administrador, en este caso, de lo que devenga de esa obra. Vamos bien, ¿verdad? Sí, doctor. Genial, genial. Una tarifa que debe ser destinada a las actividades culturales se menciona entre el artículo 54 y 55, en donde hablamos del vencimiento de los plazos previstos en la ley, implica la extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio público. O sea que este reconocimiento del dominio público tiene base legal. Asimismo, el artículo 55 menciona que la utilización de las obras en dominio público deberá respetar siempre la paternidad del autor, la integridad de la creación y que su explotación obligará al pago de una remuneración conforme a las tarifas que fije la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la cual no podrá superar el arancel establecido para las obras que se encuentren en el dominio privado. Esta remuneración será destinada exclusivamente a un fondo de fomento y difusión de las diversas manifestaciones culturales de ser creados por una ley especial, en nuestro caso que es el Fondo de la Cultura. Esta protección es importante que nosotros tenemos que entender y no tenemos que dejar pasar. Si bien es cierto, el derecho moral es perpetuo, también tiene una base, una fase evolutiva, pero no va variando, no es que va mutando, sino que se va transfigurando y se va adaptando igual a cualquier modalidad de protección de las artes. Eso quiere decir, en el caso de las obras literarias o artísticas, por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, se reconoce a los derechos morales y también lo podemos encontrar en los derechos conexos, que va a ser tema a tratar en la siguiente clase, en donde también se reconoce al autor por la creación de su obra, pero a su vez se reconoce al intérprete por la adaptación de la obra misma. Si bien es cierto, hay que considerar que el derecho de autor y los derechos conexos van muy de la mano. Son dos puntos que tienen un tratamiento particular dentro de la misma ley. No hay una división específica o lineal, pero sí tienen un tratamiento funcional. No es que el derecho de autor
está atado o está constreñido única y exclusivamente a los derechos de autor. Están relacionados, pero no es una condición independiente la de los derechos conexos. Las limitaciones de orden público y las restricciones al ejercicio de los derechos de autor refieren a ciertas obras que bajo determinadas condiciones la sociedad puede utilizar libremente y sin autorización o pago al autor. Estas limitaciones están referidas preferentemente a copias o reproducciones destinadas al uso privado. Y en el caso de los expedientes judiciales, también en donde lo aplicamos y lo utilizamos de manera diaria en el ejercicio de la profesión. Los derechos de citas, por ejemplo, los usos educativos, las exposiciones con fines didácticos, las tareas humanitarias, las prestaciones de los archivos y museos o monumentos relativas a las obras ubicadas permanentemente en edificios públicos, discursos, conferencias, alocuciones pronunciadas en los parlamentos, reuniones, escritos judiciales, sentencias, etc. Estas limitaciones se dividen en A, cuando se encuentran en la misma ley de derecho de autor; B, cuando estas restricciones son derivadas de las exigencias de orden público, como la que impone la policía y el control del Estado sobre los determinados aspectos de la comunicación pública. Todas las obras del ingenio están protegidas, cualquiera sea su forma de expresión, inclusive aquellas que se califiquen de inmorales, y por ello no se impide que exista una limitación a la reproducción de este tipo en cuanto a las creaciones, por razones de orden público, moral y buenas costumbres. Cuando hablamos de todas las manifestaciones del arte, incluso estamos hablando de aquellas que atenten a el orden público, la moral y las buenas costumbres. Pero esto no impide que exista una limitación a la reproducción de este tipo de creaciones. ¿Y cuál puede ser un ejemplo en este caso en particular? Como se había dicho el otro día, las películas o las producciones pornográficas, por ejemplo. Asimismo, incluso esas que son que pueden llegar a considerarse como inmorales para la exposición pública, es de uso personal. Entonces, aquella persona que guste servirse de esa expresión del arte deberá abonar siempre el costo que incumbe la explotación de esa misma obra. Al igual que todas las demás obras del ingenio están protegidas, cualquiera sea su forma de expresión. Lo que mencionábamos de la copia privada. Esta limitación al derecho de autor consiste en la reproducción de un solo ejemplar de la obra protegida por el derecho autoral, y la misma es para la utilización exclusiva del copista. Esto ya es un resumen de lo que habíamos hablado escuchado en los artículos que nos leyó el compañero. La misma es para una utilización exclusiva del copista, que es una persona física, y esta copia no debe salir del ámbito personal, es decir, no se usará en forma colectiva, ni se pondrá en circulación con o sin fines de lucro. Antiguamente las posibilidades de hacer copias se encontraban restringidas y se hacía en forma manuscrita o mecanografiada, pero con la aparición de los nuevos medios de reproducción privada, como el sistema de fotocopiado, las radiograbadoras, las videograbadoras, las máquinas fotográficas, etc., obligó a un replanteo del arancel de la limitación de los derechos de reproducción para la copia privada. Creo incluso que este slide hace falta actualizar porque hay que agregarle incluso la utilización de los teléfonos celulares hoy día, que son ya multifuncionales, y dentro de un mismo teléfono que antes te servía solamente para realizar llamadas, luego con el correr del tiempo se crearon los mensajes de texto y así fue evolucionando. Hoy día podemos tener incluso desarrollar clases desde un teléfono celular. La mayoría de las legislaciones llegan a permitir la realización de una copia para el uso personal bajo ciertas restricciones, que se la haga dentro del uso leal o el uso razonable. Todas estas reproducciones de uso personal o individual se han incrementado muchísimo, causando en algún momento un perjuicio sensible a los derechos patrimoniales del autor, por lo que estas limitaciones deben ser interpretadas de una forma restrictiva. En nuestro sistema legislativo, las copias privadas están permitidas para aquella persona
que sea titular de la adquisición de una obra literaria o artística, científica. Y esa copia privada está limitada a un solo ejemplar y de uso personal. Las obras oficiales, las leyes, decretos, códigos, memorias, informes publicados por el Estado y demás pueden ser reproducidas libremente en general, pero existen algunas condiciones que están dadas dentro del Código Civil en su artículo 2168 y 2169, al mencionar que el Estado, a través de sus obras destinados a investigaciones científicas y a la difusión de la cultura, gozan de los derechos patrimoniales de las mismas. Eso quiere decir que nosotros, eventualmente, por la adquisición de la compilación normativa, vamos a tener que abonar un canon oficial a aquellas entidades editoriales que se encarguen de lanzar, qué sé yo, ciertas tiradas de las mismas. Hoy día nos es un poco más fácil incluso entrar a ver la Gaceta Oficial, en donde se publican aquellas normas o aquellas leyes que salen y que son de aplicación directa. Entonces, esa utilidad que nosotros le damos de manera funcional no se asumen tampoco en la gratuidad, ya que el Estado en este caso se hace cargo de los derechos patrimoniales de la explotación de las mismas. Los escritos judiciales. Varias son las legislaciones que permiten la reproducción de obras para constancias en los procesos administrativos y judiciales, indicando siempre la fuente y el nombre del autor. La misma se encuentra consagrada en nuestra legislación en el artículo 39, numeral 3, en cuanto que menciona lo siguiente: la reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas en la medida justificada por el fin que las persiga. Esta también es una excepción a los derechos patrimoniales. Si yo voy a mencionar o utilizar un escrito judicial o un fragmento del mismo, no estoy obligado a abonar el canon por utilizar específicamente esa creación del intelecto, ya que lo estoy mencionando porque es un caso similar juzgado al mío, en donde yo necesito o busco obtener la misma respuesta jurídica. En cuanto a la biblioteca y los archivos, se mencionan que otras limitaciones a los derechos de autor se encuentran relacionadas a la cultura, y es así que la biblioteca y los archivos pueden efectuar sin la autorización del autor reproducciones de obra a los efectos de preservar ejemplares y sustituirlo en caso de necesidad para prever un préstamo, destrucción o pérdida. Así es que deben ser siempre referidas a obras ya divulgadas. También está permitido lícitamente el préstamo público de ejemplares de biblioteca o archivo, siempre que no tenga un interés lucrativo. Perdón. Nuestra legislación lo contempla en el artículo 39, numeral 2, de reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización. Para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar, en plazo y condiciones razonables. Eso quiere decir que aquellas bibliotecas que cuenten con un solo ejemplar de una tirada que ya no va a lanzarse al mercado, pueden gozar de este beneficio en cuanto a su utilidad o en cuanto a su función como biblioteca o archivo bibliográfico. El artículo 39, en su numeral 5, incluso se menciona el préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines lucrativos. Y los fines didácticos es lo que yo inicialmente les había mencionado, lo que pasa en la cátedra de ontología, por ejemplo, donde las limitaciones a los derechos de autor están relacionadas a la educación. Y así que a efectos de los fines didácticos se pueden utilizar las mismas obras del autor sin ningún pago o remuneración. El derecho de cita se entiende por la mención de un fragmento relativamente breve de una obra a efectos de hacer más entendibles las opiniones de quien escriba la obra para referirse a las opiniones de otro autor de manera fidedigna.
debe tratarse de obras ya divulgadas y la citación del mismo debe indicar el nombre del autor, la fuente y la utilización de las citas no debe ser mayor a los fines que persiguen. Se encuentran consagradas en el artículo 40 como lo que habíamos mencionado inicialmente. Se permite realizar sin autorización del autor ni pago de remuneración citas de obra lícitamente divulgadas con la obligación de indicar el nombre del autor, la fuente, la condición, y tales citas deben ser conforme a los usos honrados y en la medida justificada que la misma persiga. Las obras artísticas sustituidas en lugares públicos hace referencia a la reproducción de obras de arte de propiedad en los poderes públicos situadas de forma permanente en plazas, parques, calles, etcétera, ya que la misma debe realizarse por un medio distinto al empleado de la elaboración del original, indicando el nombre del autor y el título. Estas son las famosas inspiraciones, de repente, que se puedan llegar a hacer. Esto se da muy común también con las obras sacras, en donde las réplicas o las inspiraciones de obras artísticas se llegan a dar debido a que las imágenes de los santos, por ejemplo, ya que datan del periodo franciscano, están en destrucción y se realizan las copias, las réplicas o las inspiraciones para poder sustituir y resguardar esa obra artística del clima o de los insectos y demás que puedan ayudar a acelerar su descomposición. En el artículo 39, numeral 4, se menciona que la reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las plazas o calles o en los lugares públicos de fachada exterior de los edificios, realizada por un medio de arte diverso al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el nombre del autor, si se conociere, o el título de la obra si es que lo tuviere, y el lugar en donde se encuentra. Las razones de índole humanitaria. En algunos países se llega a permitir la reproducción de ciertas obras sin necesidad de autorización ni pago de derechos patrimoniales para los no videntes, por ejemplo. Las razones humanitarias deben estar referidas a obras ya publicadas y esta reproducción no debe tener fines de lucro. El artículo 39, numeral 6, menciona que la reproducción de las obras mediante el sistema braille u otro procedimiento específico es de uso exclusivo para las personas que no pueden ver o las personas no videntes, siempre que la misma no persiga un fin lucrativo como los habíamos mencionado. El uso para la información menciona en el artículo 41.1 y se menciona que es utilizada sin autorización ni pago de remuneración las reseñas de prensa en las que la reproducción o divulgación no haya sido objeto de reserva expresa. Así es que nos dice el artículo 41 que la reproducción y distribución por la prensa o la transmisión por cualquier medio de artículos de actualidad sobre cuestiones económicas, sociales, artísticas, políticas o religiosas, publicadas en medios de comunicación social o divulgadas a través de radiodifusión, sin perjuicio de los derechos exclusivos del autor, a que se lo pueda publicar en forma separada, individualmente o como colección, de manera a reseñar a los medios de prensa que la reproducción o divulgación no ha sido objeto de reserva expresa, en cuanto que los artículos son de actualidad y sobre cuestiones que atañen a todas las personas en el ámbito de la sociedad. Así también están los discursos, que se permite su publicación por la prensa mediante también las conferencias y las declaraciones pronunciadas mediante los sermones, en la medida que la información se pueda justificar. Se menciona en el artículo 41, numeral 3, que la difusión por la prensa, la transmisión de cualquier medio, a título de información, la actualidad de los discursos, disertaciones, alocuciones, sermones y otras obras de carácter similar sean pronunciadas en público y los discursos pronunciados durante las actuaciones judiciales en la medida que lo justifiquen los fines de la información. Vamos repasando lo que ya habíamos leído con el compañero. En cuanto a la ejecución de las músicas grabadas, hacemos referencia con la difusión y demostración que se realizan en los comercios de venta, entre otros, de fonogramas, donde se puede reproducir a fines demostrativos para que la clientela pueda adquirir eventualmente ese aparato musical. Esta protección está consagrada en el artículo 38.4, que dice que las que se realicen dentro del establecimiento del comercio solo para fines demostrativos de la clientela de equipos receptores o reproductores
o similares para la venta de los soportes sonoros audiovisuales que contienen las obras están también exceptuados en este caso. Y dejamos con una frase anónima específicamente que menciona que todos los días se aprende algo nuevo, desde lo que conoces hasta lo que no deberías volver a reconocer. Vamos a ver. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro, doctor, creo. De mi parte también no. Comentarios y experiencias particulares también siempre van a sumar en el desarrollo de la clase. No sé si el doctor Merzán está por ahí. Sí, no, muy bien, Darío. Yo creo que está muy claro todo. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Perfecto, doctor, te escuchamos. Se le escucha. Bueno, para resumir un poco toda esta brillante exposición del profesor Darío, lo que tienen que considerar es de que la norma es que nadie puede hacer uso de una obra sin consentimiento del autor y sin el pago o la remuneración respectiva. Y que las excepciones o estas limitaciones tienen que estar expresadas perfectamente, clarificadas en cada legislación y en cada caso. El principio es general en el derecho de autor: nadie puede hacer uso de una obra sin consentimiento ni el pago respectivo. Esa es la norma, y a partir de ella entonces pueden surgir las excepciones que le explicó el profesor Darío. Eso es lo que se debe de considerar, y en la medida que ocurran las circunstancias del uso o abuso, también evaluar ese uso si es honrado o no es honrado. Honrado, ¿qué quiere decir? No sacar un beneficio económico, no aprovecharse de la obra ajena, y que sean con las limitaciones previstas en la ley en cuanto a su uso. Básicamente eso es lo que deben de considerar como un resumen de esta lección. Así que de mi parte es todo. Gracias. Genial, doctor. Muy buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Hola, profe doctora, Darío. ¿cómo Gracias, estamos? doctor. Creo que hicieron un repaso otra vez de la lección sexta, ¿verdad? Que ya vimos el jueves la lección sexta. Bueno, Sí. entonces este jueves no vamos a tener clases virtuales, vamos a tener la charla, que es parte de la lección séptima de los derechos conexos. También están las sociedades de gestión colectiva. Entonces, el próximo lunes yo les voy a complementar la lección séptima y la octava. Entonces, el jueves 29 vamos a dar la novena y repasar, ya que nuestro examen está fijado para el sábado 1 de octubre, con lo que vamos a terminar nuestro programa. ¿Está bien? Excelente. Bueno, si no hay nada más que agregar, damos por finalizada entonces la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, profe Darío. No hay por qué, doctora, las órdenes. Buenas noches, doctores. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.